buenos días o buenas tardes, la hora que vean esto. Eh, Estos videos son para orientar a ustedes a temas diferentes. Para la física 1, veamos nuestro primer tema que es vectores. Entonces, antes de ver vectores, vamos a ver unos ciertos conceptos que son magnitud física. Llamamos una magnitud física a aquellas propiedades que pueden ser medidas, ya sea mediante un número o una cantidad. O sea, las magnitudes nos sirven para comparar una cosa con otra, es decir, qué tan grande o qué tan pequeño es. En magnitudes físicas podemos tener las fundamentales y las derivadas. Las fundamentales ya se tienen establecidas y las derivadas son aquellas que salen a partir de las fundamentales. Ejemplo, la velocidad. La velocidad no es nada más que la derivada de la longitud con respecto al tiempo. Entonces, como vemos, es una magnitud que sale a partir de dos fundamentales. Tenemos magnitudes fundamentales que son las siguientes. Tenemos en un cuadro las magnitudes: la longitud, la masa, el tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad lumínica y mol. Entonces, como ya hemos dicho que tenemos las magnitudes tanto escalares y las vectoriales, entonces veamos las escalares. Las escalares son aquellas de que tienen un número positivo, o sea, son absolutas, por así decirlo. Entonces, entre ellas tenemos la temperatura, la longitud, volumen, masa, etc. Un ejemplo de por qué decimos que son absolutas. ¿Por qué no puedo tener un volumen? Matemáticamente, para una expresión sí puedo restar un volumen con otro, pero en la realidad no tenemos, tengo un contenedor de que es volumen negativo, o sea, en el espacio de nuestro universo no existe. Y tenemos las magnitudes vectoriales. No necesariamente en la mayoría de casos las magnitudes son un valor absoluto, sino que veamos algunas magnitudes que son vectoriales: la fuerza, la velocidad, la aceleración y los campos eléctricos. ¿Y por qué son vectoriales? Porque estas fuerzas, estas magnitudes están dirigidas a un punto. Por ejemplo, la fuerza necesitamos un punto y una dirección de aplicación para poder representarla bien. Velocidad igual, podemos decir que ese móvil va desacelerando o acelerando. Campos eléctricos, como vemos, los campos eléctricos van de una orientación norte a una sur o viceversa. Entonces, ya entrando en materia, vamos a ver qué es un vector. El vector es la representación gráfica de un fenómeno físico. El movimiento, una fuerza, la aceleración, el peso de un cuerpo, la dirección de muchos fenómenos físicos, entre otros. Como dijimos anteriormente, un vector tiene una indicación de que va dirigido a un punto. No solamente es una magnitud, sino que es una magnitud que se dirige a un punto. El vector posee tres elementos: la magnitud, la dirección y el sentido. Veamos acá un ejemplo de un vector. Vemos esta chica que está empujando la cara y se mira ahí dos flechitas. Una flecha que es la fuerza con ella empuja y la otra flecha es la, por así decirlo, es la fricción de la caja que tiene al empujarse. Esa flecha roja que ponemos ahí, podemos decir de que es el vector fuerza, la dirección donde ella está apuntando, donde ella está empujando. Módulo, tenemos aquí el ejemplo de un vector ya verdaderamente dicho. Podemos ver que el largo del vector es un módulo o su magnitud. El sentido es hacia dónde se dirige, o esta es esta flecha y quiere decir hacia dónde se está dirigiendo el vector. Y si tenemos su dirección, que es el ángulo con respecto al cual se está moviendo. Ya que tenemos bien planteados estos términos, vayamos con lo siguiente. Un vector tiene operaciones básicas. Las siguientes operaciones son suma, multiplicación y división. La suma, por así decirlo, es la magnitud de estas tres operaciones. ¿Por qué? Porque un vector no está inerte en el espacio, sino que puede estar en cualquier posición del espacio. Entonces a veces se forman triángulos, se forman algunas figuras y tenemos que operar esas figuras para poder resolver esa suma.
Multiplicación. A la multiplicación acá nos referimos a la multiplicación de un vector en escalar. Un vector, cuando se multiplica o se divide por un escalar, simplemente aumenta o disminuye su medida. Veamos ahorita las más sencillas: multiplicación y división de vector. Un vector como tal puede ser multiplicado o puede ser dividido por otro vector, sino que puede ser multiplicado o dividido por una magnitud o por una magnitud escalar. De igual manera pasa con una división escalar. Entonces aquí podemos ver algo, que si multiplicamos un vector por un escalar, simplemente nos va a hacer más grande la magnitud del vector o el largo del vector. Igualmente con una división vamos a ver de que en esa división el vector simplemente disminuye, conserva su magnitud, conserva su dirección, pero el sentido también puede cambiar. Si multiplicamos por un escalar negativo, el vector no puede cambiar de sitio. Damos un ejemplo: tenemos un vector de 5 unidades. Si lo multiplico por un escalar de 3, tengo que la magnitud de mi vector va a ser de 15 unidades. Siempre se conserva eso. Se conserva su dirección y se conserva su sentido. Y la resultante de esa multiplicación me va a dar un vector. Igualmente, si tengo un vector de 10 unidades, sincronización. Igualmente, si tengo un vector de 10 unidades y lo divido entre un escalar de 2 unidades, voy a tener el mismo vector con la misma dirección, pero su magnitud se ha visto reducida. Vamos por siempre con operaciones básicas. Ahora vamos con la suma y diferencia de vectores. Si ya tienen dos o más vectores, la diferencia entre ellos dará como resultado un vector resultado. Acá podemos ver en la imagen los tres casos. Suma de vectores con la misma dirección y sentido. Estos vectores podemos decir que son colineales. ¿Qué quiere decir eso? Que van en la misma dirección, o que van uno consecutivo a otro. Entonces, como vemos acá, tenemos la suma del vector A más el vector B va a dar un vector resultante R. En el siguiente caso, tengo la suma de vectores con la misma dirección y sentidos opuestos. Entonces, como vemos, tengo un vector A que va en dirección positiva y un vector B que va en dirección negativa. Al hacer la suma, o mejor dicho, la diferencia de estos dos, va a dar que A más B, como B es negativo, lo vamos a restar, va a dar un vector resultante R. Y este vector, como vemos, es más pequeño. Suma de vectores con distintas direcciones. Como ya dije anteriormente, un vector puede ocupar varios lugares en el espacio. Entonces, sabiendo esto, podemos decir que la sumatoria del vector A más vector B va a dar una resultante. O sea, como vemos acá, está formando un triángulo. Entonces, la resultante en este caso va a ser la hipotenusa de este triángulo que se nos forma. Ok, entonces sigamos con esto. Vamos a tener en la suma de vectores diferentes direcciones. Para sumar vectores que se encuentran en diferentes direcciones, vamos a ocupar tres métodos. Vamos a ocupar el método gráfico, método del paralelogramo y componentes rectangulares. El método gráfico: este método consiste en dibujar a escala y en precisión todo lo que se puede. O sea, vamos a dibujar en un plano a escala, vamos a dibujar nuestros vectores, los vamos a medir y los vamos a contar con una regla como puntos por derecha. Y vamos a intentar ser lo más precisos posible. Desventaja: dificultad cuando tenemos varios vectores. Tenemos que dibujar varios vectores a escala. Es más tardado, por lo mismo es un proceso tedioso y no es totalmente exacto. La exactitud de nuestras medidas o de nuestros resultados van a ser igual a la escala que buscamos. Entonces aquí tenemos un ejemplo: suma del vector A más B. Dibujamos el vector a escala. El vector A, dibujamos el vector B y lo ponemos punta con cola. O sea, los ponemos que están colina. O sea, uno detrás del otro. Y dibujamos una línea entre el inicio y el fin de ese triángulo que es formado por los vectores y vamos a obtener el resultado. Si solo ponemos una regla encima y ok, lo que nos marque la regla
Esa es mi magnitud inmediata. Vamos con un ejemplo. Se tienen dos vectores, el vector 1 y el vector 2, que son colineales. ¿Cuál será el resultante entre estos vectores? Tenemos el vector 1 y el vector 2, que son de 50 y 25 unidades respectivamente. Sumando los ambos vectores, el vector 1 más el vector 2 va a ser igual a 75 unidades. Como los dos vectores están en la misma línea de acción, los sumamos directamente. O también podemos tomar una regla, ponerlos en escala y ver cuánto nos da la sumatoria de estos vectores. Y esa sumatoria, esa obtención con la regla me va a dar mi resultado. Se tiene, un ejemplo 2. Se tiene una medida roscada con dos fuerzas que determinen la resultante y su dirección. Acá tenemos el ejemplo, una medida roscada. Este ejercicio lo pueden hallar como demostración en el libro de mecánica de física. Entonces vamos a trasladar este dibujo a un plano cartesiano. Acá lo tenemos ya. Seguimos con el ejercicio. Ya que lo tengamos en un plano, ya que lo tenemos en un plano, lo ponemos con transportador y regla, lo vamos a medir. Con el transportador y la regla lo vamos a medir y lo vamos a poner en el plano escala. Acá en este ejemplo dice todo AutoCAD. No hice ningún cálculo, sino que solo puse las cosas en AutoCAD y que AutoCAD solo me calculara a través del acotamiento la respuesta del vector. Y como ya lo tengo acá, puse el vector de 100 Newton en el origen, después puse el vector de 150 newtons en la punta de este ángulo que está medido acá son los 10 grados respecto a este ángulo. Pero ¿qué hice? Creé un nuevo origen acá imaginario, un nuevo plano imaginario para graficar ahí. Entonces obtengo acá por medio de una regla cuál es la magnitud de mi vector y obtengo acá cuál es su dirección. Simplemente eso lo hacemos con un cortador. Y tenemos como respuesta los resultantes de 212.55 newton en una dirección de 55 grados con respecto al eje. Método del paralelogramo. Este método está basado en la propiedad del paralelogramo, de que sus lados opuestos son paralelos. Utilizando esta propiedad, vamos a armar un paralelogramo y por medio de la trigonometría encontraremos sus ángulos, ya sean externos o internos, dependiendo ahí de qué necesitemos para resolver nuestro ejercicio. Acá tengo mi paralelogramo, como vemos, tanto el lado opuesto A y el lado opuesto A, tenemos los dos lados opuestos, son iguales, igual con los lados opuestos B, son iguales. Y como ven, son opuestos e iguales. Entonces, a partir de esto, tenemos dos triángulos. Un triángulo aquí arriba y un triángulo aquí abajo. Y esta línea que está entre ellos va a ser mi resultado. Ventajas de este método. Este método tiene un cálculo matemático rápido, sencillo, aplicando la trigonometría. Dada su naturaleza de formar un paralelogramo, si se tienen dos o más vectores, si se tienen más de dos vectores, esto no es complicado. Todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque tendremos que calcular primero con este método una resultante entre los dos vectores, y si digamos tenemos un tercer vector, tenemos que aplicar la resultante más el tercer vector. Entonces, como vemos, un proceso bastante largo. Para realizar partimos colocando los vectores para realizar los cálculos de la resultante partimos colocando los vectores de manera formal de un paralelogramo. Acá tenemos el vector 1, el vector 2, tenemos el vector 1, se va a replicar acá en la punta del vector 2 y el vector 2 se va a replicar acá en la punta del vector 1. Entonces la distancia media entre ellos va a ser mi resultado. Y después de tener sus ángulos internos o sus lados internos, vamos a tener un triángulo. Y este triángulo lo podemos operar. Y vamos a decir que la sumatoria del vector 1 más la sumatoria del vector 2 va a ser igual a mi vector resultante. Cuando hayamos ya formado el triángulo, podemos ocupar tanto la ley del coseno, podemos ocupar la ley del seno también, para encontrar sus ángulos o sus lados.
Y como ven, este método está basado completamente en la trigonometría. Ejemplo del método 1. Se tiene una media roscada, es el mismo ejercicio anterior, que tenemos la media roscada con un vector de 150 y un vector 2 de 100 y que determinemos el resultado. Vamos a ver la comparativa entre uno y otro. Van a ver que nos va a dar lo mismo tanto el método gráfico como el método, con un método matemático. Paso 1. Colocamos ambos vectores en un plano con sus magnitudes y direcciones. Ok, tenemos el plano, lo ponemos. Colocamos nuestros vectores. Paso 2. Colocamos nuestros vectores para formar nuestro paralelogramo. Acá tenemos nuestro paralelogramo ya formado. Como vemos, pusimos el vector 1 acá, pusimos el vector 2 reflejado acá, opuesto, y siempre teniendo en la punta del vector 1. Y de igual forma, el vector 1 lo pusimos en la punta del vector 2. Como vemos, ambos vectores son opuestos y nos forman perfectamente nuestro paralelogramo. Entonces tenemos que encontrar esos dos ángulos. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de trigonometría. Paso 3. Por medio de ángulos encontramos sus ángulos. ¿A qué me refiero a eso? Como sabemos acá, que este es un plano de 90 grados, y tengo acá 10 grados, y tengo acá 15 grados, puedo hallar mi ángulo interno entre los dos vectores. Si lo hacemos, vamos a tener esto. Vamos a obtener que son 65 grados. ¿Y de dónde vienen esos 65 grados? Esos 65 grados vienen ya de la recta que dijimos. 90 grados va a ser menos 10 y menos 15 más 65 grados. Si vamos encontrando sus ángulos interiores, vamos a tener esto. 65 grados. Y acá tengo 115 grados. ¿Y cómo fue que encontré esos 115 grados? De la siguiente manera. Como es un paralelogramo, es una figura de 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que entre todos sus ángulos internos hay 360 grados. Entonces digo, tengo este ángulo de acá de 65 grados. Este ángulo está formado con estos dos vectores. Y como tienen su misma dirección y tienen su misma magnitud, este ángulo se me va a replicar acá. Y este ángulo de acá se me va a replicar acá. De igual manera. Entonces digo, 360 menos 2 por 65, ¿por qué 2? Este 2 viene de dos veces el ángulo, este ángulo y este ángulo. Entonces voy a tener 230. Entonces este 230 lo voy a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque entre este y este ángulo tengo 230. Y como estos dos ángulos son iguales, los puedo dividir entre 2. Y voy a obtener tanto este ángulo como este ángulo, al ser opuestos e iguales. Entonces voy a tener ya mi triángulo formado. Puedo escoger el triángulo de arriba o el triángulo de abajo, es lo mismo. Tenemos nuestra FR y tenemos acá nuestro vector 1, nuestro vector 2 y el ángulo de 115 grados. Y ahora tenemos que encontrar este ángulo interno. Paso 4. Calculemos su resultado. Entonces ya tenemos acá un triángulo formado. Vamos a calcular su resultante por medio del teorema del seno. Acá tenemos el teorema del coseno, y vamos a ocupar esto. Vamos a ocupar este de acá. B cuadrado, porque se adapta más a mi triángulo acá. Entonces vamos a hacer B cuadrado, que va a ser esta línea de acá, va a ser resultante. Al cuadrado va a ser igual a el lado A más el lado C al cuadrado. Lado A y lado C al cuadrado. Menos el doble producto del lado A y del lado B por coseno del ángulo. ¿Cuál es ese coseno del ángulo? Es este. Es el ángulo opuesto al lado que quiero yo. Lo tenemos acá. Sigamos operando. Si opero este, el 100 al cuadrado más 150 al cuadrado me da 32.500. Si hago esta multiplicación me da que son 30.000. Siguiendo operando el ejercicio, vamos a tener la resta entre eso. Operamos y decimos 30.000 por coseno de 115, y a eso le vamos a restar los 32.500 y vamos a ocupar, ya después de que obtenemos eso, vamos a tener esto.
que son la resta entre estas dos cantidades, me va a dar que son 45.168.54. Aplicamos raíces en ambos lados para obtener la magnitud o la distancia del triángulo en ese lado. Vamos a obtener que la magnitud es de 212.552. Como vimos en el ejercicio anterior, ya en un método gráfico me dio lo mismo. Paso 5. Calculemos la dirección del vector. Entonces, para este paso vamos a ocupar la ley de los seno. Y vamos a decir que seno de A va a ser igual a seno de alfa, vamos a ocupar A sobre seno de alfa va a ser igual a B sobre seno de beta. Entonces vamos a decir que 150, que es este lado, sobre seno de teta, que es este ángulo que queremos hallar, será igual a mi resultante PR por su ángulo opuesto, que es Z. Si vamos operando, vamos a tener esto, que 150 va a ser igual a esa diferencia, pues θ. Si vamos despejando el ejercicio, vamos a tener esto. El seno de θ va a ser igual a 150 seno de 115 sobre 212.75. Apliquemos seno inverso para obtener nuestro ángulo. Entonces puedo tener θ va a ser igual a seno inverso de 150 por seno de 115 por 112.55. Y voy a obtener tanto aquí mi ángulo, que va a ser de 39.76. Pues recuerden, este ángulo es el ángulo interno que tiene, no es el ángulo con respecto al eje. A partir de este ángulo puedo determinar su posición con el eje X. Tenemos un triángulo acá y este 39.76 es este mismo θ. Entonces vamos a decir, encontramos mi ángulo alfa. Mi ángulo alfa va a estar medido entre el eje X y mi vector resultante. Y vamos a tener 39.76, que es mi ángulo interno, más 15. ¿Por qué el más 15? Porque es lo que nos separa la base de nuestro triángulo del eje X. Y vamos a obtener nuestros resultados, 4.76. ¿Por qué en el anterior me dio 55? Puede ser de que porque no configuré correctamente AutoCAD y me está aproximando. Porque si vemos acá se podría aproximar a 55, no sería mucho problema. Acá tenemos la comparativa con el primer ejercicio y como dije, aquí en el ejercicio anterior me dio 55 y aquí 54.76. Como vemos, eso también varía podría variar con respecto a nuestro caso. Pasemos al siguiente tema. Hoy vamos a hablar de desplazamiento y distancia. El desplazamiento es un vector. Entonces vamos a establecer la diferencia entre ambos. Tenemos que la distancia es la longitud, aquí debería decir longitud, es la longitud recorrida por un objeto. Y esa longitud de su trayectoria es una magnitud escalar. El desplazamiento es una magnitud vectorial. ¿Por qué? El desplazamiento es un vector que define la posición con respecto a un punto. O sea, con un desplazamiento tenemos que es el recorrido de que ha tenido un móvil de un punto a otro. Aquí podemos ver un ejemplo de desplazamiento. Esta es una distancia recorrida, pero nuestro desplazamiento, como ven, es pequeño. Es igual, lo podemos ver en una carretera. Si vamos de acá a San Salvador, podemos decir, hay 60 kilómetros, por así decirlo. Pero la longitud de la carretera no es de 60 kilómetros. Desde mi punto donde yo estoy hasta San Salvador hay 64 kilómetros. Pero la carretera puede tener una distancia más larga, pero el recorrido es el mismo. No importa, aunque tome la distancia más larga o el recorrido más largo, por así llamarlo, siempre mi desplazamiento será el mismo, porque estoy de un punto final en un punto inicial. Entonces veamos esto con un ejemplo bien básico. Digamos, tenemos un jugador de básquetbol, está en una primera posición A,
y quiere llegar a una posición B con el balón. Entonces viene él y cambia esa posición y se queda a mitad de la cancha. Entonces vamos a decir aquí que su recorrido es igual a su desplazamiento es igual a su distancia, porque se quedó quieto en el lugar B. Ahora veamos un segundo caso. Digamos que el atleta partió digamos, de la cesta en un punto A un punto B. Partió de cesta a cesta. Tuvo este recorrido inicial y después regresó a su punto de origen. Entonces, en este caso vamos a decir que su recorrido es 0. ¿Por qué? Porque el recorrido es un vector. Entonces tenemos este vector y lo restamos con este vector, entonces su resultante nos va a dar igual a 0. Veamos esto en un ejercicio. Tenemos un operador de la torre de control en un aeropuerto. Observa en su pantalla radar que en cierto instante un ovni está localizado en una distancia radial de 9 kilómetros de la torre de control y 60 grados al norte del este. Se desplaza en una línea recta y un minuto más tarde el ovni está a una distancia radial de 5 kilómetros de la torre y a 60 grados al oeste del norte. ¿Cuál es la distancia de recorrido durante el minuto que dura la maniobra aérea de cambio de posición? Veamos la figura y tenemos que está a 9 kilómetros. Vamos a ver la distancia de la magnitud de nuestro vector y vemos que de la torre del control está a 60 grados al norte del este. Entonces me dice que está a 60 grados al norte, o sea, se mueve hacia el norte y viene desde el este. ¿Esto qué me quiere decir? La palabra del me indica que sale del este y se dirige hacia el norte. Tengan mucho cuidado en este caso. Acá, en cambio, en la posición 2 dice que está a una distancia radial de 5 y que parte 60 grados al oeste, se mueve hacia el oeste, pero se sale del norte. Entonces el ángulo está medido desde el vector hacia el norte. Ya con esa breve explicación, paso 1, colocamos ambos vectores en el plano. Tenemos acá el vector y los ponemos en un plano para una mejor comprensión o análisis. Formamos nuestro paralelogramo y encontramos los ángulos internos. Ok, vamos a poner acá. Entonces estos 5 kilómetros de acá en este mismo vector, como vemos, y lo vamos a duplicar en sus lados opuestos. Este y este y este. Entonces ahorita vamos con lo siguiente. Tengo que encontrar el ángulo interno. Y ese ángulo interno lo encontramos de una manera muy fácil. Decimos, entre el norte y el este hay 90 grados. Entonces vamos a decir, acá hay un ángulo de 60. Entonces simplemente por ángulo complementario, 90 menos 60 va a ser igual a 30. Y vamos a obtener este vector, vamos a obtener este ángulo de acá. Y este ángulo θ que desconocemos va a ser igual a, digamos, con el ejercicio encontramos ángulos internos. Ya tenemos acá mi ángulo interno que está medido acá 30 grados y tengo que hallar mi resultante, pero antes de eso tengo que determinar los ángulos y tenemos acá nuestra. Entonces para encontrar el ángulo vamos a decir 60 y vamos a decir 60 más 30 va a ser igual a 90. Acá lo puse reflejado, ¿por qué? Porque es el mismo ángulo y lo puse de este lado para que fuera más visible. Entonces vamos a decir, tengo dos ángulos de 90, entonces digo 90 más 90 entre 2 me da igual a 90. Es algo bien obvio, pero es mejor hacer el procedimiento. Entonces este ángulo de acá va a ser de 90 grados gracias al cálculo que acabamos de hacer acá, y este ángulo se va a repetir acá. Entonces podemos ver que es un rectángulo perfecto porque todos mis lados son de 90 grados. Sigamos con el ejercicio. Paso 4. Cálculo de la magnitud y la dirección de la punta. Tenemos acá
mi plan. Y ya tenemos en este lado, esta flecha roja es mi resultado. Acá dejo una nota de que estos 30 grados que están medidos de acá son de 9 kilómetros respecto al norte, no respecto a nuestro resultante. Queda aclarar eso. Sigamos con la operación. Calculamos por medio del teorema del coseno su resultante FR. Como ya se había dicho en el ejercicio anterior, FR al cuadrado va a ser igual a mi lado A al cuadrado más mi lado B al cuadrado menos 2 veces el producto de los dos lados por el coseno del ángulo opuesto a mi resultante. En este caso va a ser 90. FR al cuadrado va a ser igual 5 al cuadrado, 25, 9 al cuadrado, 81. 5 por 9 por 2, 90. Pero acá pasa algo. El A es, si nos acordamos de matemáticas, el coseno de 90 es igual a 0. Entonces, ese 90 que tenemos ahí se va a anular con el coseno de 90. Porque su multiplicación va a ser igual a 0. Entonces, 81 más 25 es igual a 106. Aplicamos raíces a ambos lados y vamos a obtener nuestra magnitud resultante. Aproximamos a una cifra significativa, vamos a tener que nuestra resultante es de 10. Calculamos la dirección de la resultante por medio del teorema del coseno. ¿Okay? Y ahora vamos a calcular nuestra dirección, pero con el teorema del seno. Queda aclarar de que ahí me equivoqué en el enunciado. Entonces vamos a tener esto. Mi lado de 5 kilómetros, porque quiero hallar este ángulo de acá. Entonces mi ángulo alfa, entonces 5 entre seno de alfa, 5 entre seno de alfa va a ser igual a mi resultante 10.3, pues en este caso, entre seno de 90. Despejemos esto y vamos a obtener esto. Al despejar tenemos que 5 por seno de 90. Acordando otra vez de matemáticas, el seno de 90 va a ser igual a 1. Entonces como que tuviéramos una división entre 5 entre 10. Ok. Ahora vamos a aplicar seno inverso para obtener nuestro ángulo. Seno inverso será igual a 5 entre 3. Aplicamos y obtenemos el ángulo, que es de 29.4. Ángulo con respecto al eje X, por así llamarlo, vamos a tener que este ángulo de 60 grados va a ser igual. Vamos a tener que respecto a este ángulo de 60 grados se lo vamos a sumar al 29.4. ¿Para qué? Obtener mi ángulo con respecto al eje X. Y vamos a tener mi ángulo que es de 89.4. Vamos a ver la respuesta. El desplazamiento del ovni fue de 10.3 kilómetros. A la dirección que se movía 89 grados con respecto a la posición. Entonces, estos 89 grados están medidos desde este vector de 5 kilómetros y su resultado. Quiero aclarar eso. Y tenemos ahí nuestro ejercicio de resultado.